Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tutorial, donde vamos a estar realizando el cabello, la cabeza, los bracitos y las orejas de nuestro futbolista. Así que sin más, comencemos con esta segunda parte. Ahora vamos a comenzar a hacer la cabeza. Vamos a realizar con el hilo que elegimos para el cuerpo. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y para la ronda número 2 vamos a estar realizando 6 aumentos. Sería el primer aumento, el segundo aumento, y así vamos a continuar haciendo los 6 aumentos y vamos a tener un total de 12 puntos. Para la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que sería un punto bajo y un aumento. Repetimos un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Para la ronda número 4 vamos a hacer un punto bajo. Luego del punto bajo vamos a hacer un aumento. Luego vamos a hacer un patrón que sería 2 puntos, 1, 2 puntos y un aumento. Este mismo patrón lo vamos a estar realizando 4 veces más, que sería 2 puntos y un aumento. Y luego de terminar ese patrón vamos a hacer el último punto bajo. Al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 24 puntos. Para la ronda número 5 vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Para la ronda número 6 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Luego vamos a hacer un patrón que sería 4 puntos, 1, 2,
3, 4 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más y vamos a finalizar con 2 puntos. Y vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Para la ronda número 7 vamos a estar realizando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Este mismo patrón lo vamos a estar realizando en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos. Ahora para la ronda número 8 vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Luego vamos a hacer un patrón que sería 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a realizar por 5 veces. Ya hicimos la primera, nos hacen falta 4 veces más. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos. Al finalizar vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Para la ronda número 9 vamos a estar realizando 7 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7. Hacemos un aumento y este mismo patrón lo vamos a estar realizando en toda nuestra ronda y vamos a tener un total de 54 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda número 10 en la que estaremos realizando 4 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4 y un aumento. Ahora vamos a estar realizando el patrón que sería 8 puntos y un aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Este mismo patrón lo vamos a estar realizando 4 veces más y al finalizar vamos a hacer 4 puntos bajos y vamos a tener un total de 60 puntos. Ahora de la ronda número 11 vamos a comenzar a hacer rondas de punto sobre punto de estos mismos 60 puntos. Ya les indico cuántas rondas vamos a estar realizando. Y así nos quedarían las rondas de punto sobre punto. Estuvimos haciendo desde la ronda número 11 a la ronda número 24. Realizamos 14 rondas de punto sobre punto de los mismos 60 puntos. Ahora vamos a comenzar a realizar disminuciones. Vamos a hacer 1, 2, 3,
4 puntos y una disminución. Luego vamos a hacer un patrón que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y una disminución. Este mismo patrón lo vamos a realizar 4 veces más. Luego de terminar el patrón vamos a hacer 4 puntos bajos y para finalizar vamos a tener 54 puntos bajos. Una vez terminada esta ronda vamos a colocar los ojitos de seguridad y lo vamos a estar colocando entre la ronda número 21 y la ronda número 22, dejando 7 puntos de separación. Ahora para la ronda número 26 vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y una disminución. Este patrón lo vamos a estar realizando en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 48 puntos. Ahora para la ronda número 27 vamos a realizar 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y una disminución. Luego vamos a hacer un patrón que sería 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y una disminución. Este mismo patrón lo vamos a realizar 4 veces más. Luego de terminar ese patrón vamos a realizar 3 puntos bajos y en esta ronda vamos a finalizar con un total de 42 puntos. Ahora para la ronda número 28 vamos a estar realizando 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Eso lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Para la ronda número 29 vamos a estar realizando 2 puntos. 1, 2 y una disminución. Luego vamos a hacer un patrón que sería 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 4 veces más. Una vez terminemos las 4 veces vamos a hacer 2 puntos bajos y en esta ronda vamos a tener un total de 30 puntos. Ahora vamos a rellenar muy bien la cabeza para darle la forma que nosotros queremos y que quede bien redondita. Ahora vamos a continuar con nuestras rondas.
Ahora para la ronda número 30 vamos a realizar 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y una disminución. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Ahora para la ronda número 31 vamos a realizar un punto, una disminución. Vamos a hacer un patrón que serían 2 puntos, 1, 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a realizar 4 veces más. Luego de terminar este patrón vamos a realizar un punto bajo y al finalizar esta ronda vamos a terminar con 18 puntos. Ahora, luego de terminar la ronda número 31, vamos a realizar 6 rondas de punto sobre punto. De la ronda número 32 a la ronda número 37. Vamos a introducir esta parte adentro de la cabeza. Así. Y de esta forma vamos a estar metiendo el cuello de nuestro muñequito. Así. Ahora vamos a comenzar a realizar los bracitos de nuestro muñequito y vamos a iniciar con un anillo mágico. Mamá. Y dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y para la ronda número 2 vamos a estar realizando 6 aumentos. Este sería el primer aumento. El segundo aumento. Y así vamos a continuar hasta que tengamos los 6 aumentos. Y en esta ronda vamos a finalizar con un total de 12 puntos. Una vez terminada la ronda número 2, vamos a hacer la ronda número 3 y la ronda número 4 de punto sobre punto de los mismos 12 puntos. Una vez terminadas las rondas de punto sobre punto, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Sería 1, 2 y una disminución. Repetimos 1, 2
y una disminución. Esto lo vamos a repetir una vez más y vamos a terminar con un total de 9 puntos. Para la ronda número 6 vamos a hacer rondas de punto sobre punto de esos mismos 9 puntos. Antes de terminar este último punto vamos a hacer el cambio de color a un tono de color blanco. Y así vamos a terminar la ronda número 6. Ahora para la ronda número 7 vamos a realizar rondas de punto sobre punto pero tomando solo la hebra trasera. Vamos a comenzar a trabajar por la hebra trasera de esta ronda y vamos a hacer siempre los mismos 9 puntos. A medida de que vayamos tejiendo vamos a ir escondiendo esas dos hebras del cambio de color. Sería 1, 2, 3 y así vamos a continuar haciendo punto sobre punto de los mismos 9 puntos. En este punto de aquí vamos a comenzar a rellenar nuestro bracito y a medida que vayamos tejiendo vamos a ir rellenándolo. A partir de la ronda número 16, 17 y 18 ya no vamos a rellenar. Nos vemos hasta la ronda número 18. Y así nos estaría quedando ya nuestro bracito terminado. Vamos a estar realizando otro bracito igual que este y reservamos. Ahora vamos a continuar con lo demás de nuestro muñequito. Ahora con tono de color negro vamos a estar realizando el cabello y vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y ahora para la ronda número 2 vamos a estar realizando 6 aumentos. Y llevamos, este sería el tercer aumento y así vamos a continuar haciendo aumentos hasta tener un total de 12 puntos. Para la ronda número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos un punto y un aumento. Esto lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Ahora para la ronda número 4 vamos a hacer un patrón que sería 2 puntos, 1,
2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Para la ronda número 5 vamos a realizar 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora que tenemos este círculo con 30 puntos, vamos a comenzar a realizar cadenas. Vamos a hacer 22 cadenas. Ya tenemos la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Vamos a comenzar a hacer medios puntos bajos. Vamos a agarrar la lazada y vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena. 1, 2, 3. En esta cadena de aquí vamos a comenzar a realizar los medios puntos altos. Aquí tenemos el primero. Nos vamos a la siguiente cadena. Realizamos el segundo medio punto. Agarramos lazada, nos vamos a la siguiente cadena y realizamos el otro medio punto bajo, y así vamos a continuar hasta tener 20 medios puntos bajos. Una vez lleguemos hasta la base, nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Luego de hacer el punto deslizado, repetimos de nuevo, hacemos 22 cadenas, comenzamos a trabajar en la tercera cadena y realizamos 20 medios puntos altos. Al finalizar vamos a tener 17 tiras de cabello con 20 medios puntos bajos. Les había comentado que íbamos a realizar 17 mechones, pero no, vamos a estar realizando solamente 15 mechones. Una vez terminados los 15 mechones, vamos a realizar 16 cadenas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así vamos a continuar hasta tener las 16 cadenas. Una vez que ya tenemos las 16 cadenas, vamos a agarrar la lazada y vamos a realizar en la tercera cadena medios puntos altos. Vamos a estar realizando 14 medios puntos altos, que ya hicimos el primero, y así vamos a continuar hasta llegar a la base. Una vez ya estemos aquí en la base, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a realizar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez terminadas las 15 cadenas, vamos a trabajar en la tercera cadena y vamos a hacer medios puntos altos. Hicimos el primero, el segundo y así vamos a continuar hasta llegar a la base. Una vez estemos en la base, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora para el siguiente mechón vamos a realizar
14 cadenas. 1, 2, 3, 4, una vez terminado las 14 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena haciendo medios puntos altos. Una vez lleguemos hasta la base, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora para el siguiente mechón vamos a estar realizando 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13. Una vez terminado, vamos a trabajar en la tercera cadena, agarramos lazada y hacemos el medio punto alto. Vamos a continuar haciendo medios puntos altos en todas las cadenas. Una vez lleguemos a la base, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Para el siguiente mechón vamos a estar realizando 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Vamos a trabajar en la tercera cadena haciendo medios puntos altos. Así vamos a continuar haciendo medios puntos altos en todas las cadenas. Una vez lleguemos a la base, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Para el siguiente mechón vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mechones, perdón, 8 cadenas. Vamos a agarrar lazada y vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena y hacemos medios puntos altos. Una vez lleguemos a la base, vamos a saltar un punto, hacemos un punto deslizado y volvemos a repetir este mismo mechón, que serían 8 cadenas, y trabajamos en la tercera cadena. Una vez terminemos el segundo mechón, saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y así nos estaría quedando ya nuestro cabello terminado. Dejamos una hebra larga para coser a la cabeza. Ahora vamos a estar utilizando el color que agarramos para el cuerpo y vamos a realizar las orejas. Vamos a hacer 2 cadenas. Esta primera cadena vamos a tratar la manera que nos quede un poco socadita. De ahí vamos a hacer la siguiente cadena y ahora vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y realizamos esos mismos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estaríamos haciendo la primera orejita. Vamos a hacer otra igual que esta y dejamos una hebra para coser. Y hasta aquí estaríamos dejando la segunda parte de nuestro tutorial. En la tercera parte vamos a estar realizando el ensamblaje de todas las partes de nuestro futbolista. Así que regálame un like si te gustó nuestro video, déjame en los comentarios qué otro proyecto te gustaría que estuviéramos realizando, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando haya un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.